El presidente Vivas ha participado de forma telemática en el Consejo de Seguridad Nacional convocado por Pedro Sánchez 27 días después de comenzar la crisis. Además, hoy Vivas ha recibido a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, que le ha cedido su asiento en el Comité Europeo de las Regiones, y hoy también ha comenzado la ronda de comparecencias de ministros en el Congreso. La primera en comparecer ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha recalcado la españolidad de Ceuta, ha hecho suya la angustia de los ceutíes, ha pedido disculpas a quienes se sientan abandonados y también ha asegurado que los servicios de inteligencia nacionales hicieron su trabajo y lo comunicaron. El deber de secreto legalmente impuesto, que es una garantía para su actuación, opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan. Pero ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Hoy, martes 25 de agosto, cuando se cumplen 27 días desde el inicio de la crisis, se ha celebrado el primer Consejo de Ministros de agosto. Ceuta ha sido protagonista de esa reunión en la que formalmente se ha dado el mando único de la situación al ministro de Política Territorial. El canario Ángel Víctor Torres ha anunciado su llegada a Ceuta hoy mismo. Permanecerá aquí por días. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto que se publicará mañana, en el que se habilitan distintos recursos y espacios, tanto titularidad del Gobierno de España como de la Comunidad Autónoma de Ceuta, la Ciudad Autónoma de Ceuta, que será flexible y actualizable. Y en la página deportiva hablaremos de la semana que tiene por delante la Agrupación Deportiva Ceuta para intentar completar su plantilla antes de que termine el mercado de fichajes. El club anhela un extremo derecho, un mediapunta y un delantero. Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de Noticias Ceuta de Sur Radio Televisión. Comenzamos. Alrededor de 200 personas han partido a las 4 de esta tarde desde el Fister. Eran vecinos del entorno. Rechazan que se utilice ese cuartel como establecimiento temporal de acogida de inmigrantes. Entre gritos de expulsión, Ceuta unida jamás será vencida o aquí nací y aquí voy a morir, han recorrido Ceuta hasta la Plaza de los Reyes, donde han pedido la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano. Le han gritado, es literal, que vuelva al colegio, en referencia a su formación como maestro y a su plaza de docente. Se ha corrido la voz de que el delegado estaba en un hotel del centro y hasta allí se han desplazado los manifestantes en su busca. En reiteradas ocasiones han aplaudido a las fuerzas de seguridad y de forma recurrente también los manifestantes han recibido el aplauso de otros ciudadanos. Muchos se han ido sumando a esa protesta. Los agentes del dispositivo de seguridad los han acompañado en su recorrido y han sofocado pequeños conatos de incidentes con algunas de las personas que entraron el 30 de julio. Todo esto ha sucedido entre el Sardinero y el centro de la ciudad. Pero después, pasadas las 6 de la tarde, los manifestantes han vuelto sobre sus pasos para continuar la manifestación hasta, decían, la playa del Trampolín o Loma Colmenar. Los ha seguido Gloria Núñez. Buenas noches, Gloria, ¿cuál es la situación? Muy buenas noches, Ana. Pues a esta hora todavía continúa esta gran manifestación a la que se han unido cientos de ceutíes recorriendo pues prácticamente toda la ciudad. Ahora nos encontramos en dirección a la Loma del Pez, a la zona de Varela. No sabemos muy bien si quieren acabar en la Plaza de los Reyes o incluso en el Trampolín. Son cientos de personas las que han acudido a esta manifestación en la que se han podido escuchar pues gritos de expulsión o de Ceuta es española. Una manifestación pacífica en la que ha habido pequeños altercados entre vecinos incluso y con grupos de migrantes, pero que finalmente no han quedado en nada. Han recorrido varias barriadas, los vecinos se han ido uniendo a la protesta y aún continúa. Ceuta hoy se ha lanzado a la... Además, no solo lo ha hecho por las barriadas, también en la Plaza de los Reyes hay una gran concentración de personas pidiendo la dimisión del delegado.
nosotros lo que podemos contar hasta ahora. Cada vez son más vecinos los que se unen a esta protesta que ha pasado por barrios pues como Miramar, Juan 23, Loma Colmenar. En Loma Colmenar además ha habido un momento en el que se han unido los propios vecinos de la barriada a los que apoyaban en sus cánticos los protestantes, con estos protestantes que venían desde el Sardinero y más tarde desde el centro. Y continúa, no sabemos hasta qué hora, son ya pues más de 4 horas las que llevan manifestándose Ceuta contra esta avalancha de personas, contra esta entrada de más de 80.000 personas. Y Ana, pues eso es lo que podemos contar hasta el momento. Muchas gracias, Gloria, por esa información de última hora, siguiendo esa manifestación que comenzaba a las 4 de la tarde en el Sardinero y que continúa, como veían, secundada por cientos de personas. Ese es el ánimo en la calle, un día en el que tenemos que hablar también del Consejo de Seguridad Nacional. Es el órgano que planifica y coordina la política de seguridad nacional. Se reúne cada 2 meses como mínimo y también a iniciativa del presidente del Gobierno de España. Transcurridos 27 días, desde el 30 de julio, Pedro Sánchez ha presidido hoy una reunión de ese Consejo de Seguridad Nacional en la que de forma telemática ha participado el presidente de Ceuta. Ha sido parte de la agenda de esta mañana de Juan Vivas. Ceuta vive una situación al límite y así lo ha expresado un día más el presidente de la ciudad, que esta mañana participaba en el Consejo de Seguridad Nacional. Pues resulta que en Ceuta ahora mismo habrá un colectivo de inmigrantes en situación irregular equivalente al 15% de toda la población de Ceuta. Y esa es una carga insostenible, porque si esto se prolonga, esta institución va a caer en bancarrota. Y no quiero exagerar los términos, no quiero ser alarmista. El presidente Vivas, además, ha sido claro, no se trata de una crisis migratoria. Desde el momento en que estamos en el marco de la seguridad nacional, creo que es inequívoco que se está constatando que aquí lo que ocurrió fue un asunto que afectaba directamente a la seguridad nacional. Por tanto, que aquí lo que ocurrió fue una vulneración de la integridad territorial de España. La solución para el gobierno local solo es una: el retorno de todas las personas que entraron a Ceuta ilegalmente a finales del pasado mes. Que el camino no puede ser el traslado a la península. Se lo digo con toda claridad. Muchas veces la realidad se tiene que desvelar con tanta crudeza que el análisis que hagas sea un análisis estructural, certero, definitivo y con visión de futuro. Esto que digo yo no lo digo yo. Esto lo dice el Gobierno de la Nación, que la solución tiene que ser el traslado de los menores al país de origen, en este caso a Marruecos. Esto lo dice la Comisión Europea. Por tanto, yo creo que hay que buscar los mecanismos legales para que eso que todo el mundo considera que es lo que más beneficia al menor sea además la solución legal que tenga. Sobre el mando único para gestionar la crisis, el presidente ha hecho una valoración positiva y ha anunciado que pedirá protocolos de actuación claros para que Ceuta pueda recuperarse. Si se nos invita a las reuniones de coordinación del mando único, lo primero que vamos a decir es pedir ese plan, porque yo creo que también los ciudadanos de Ceuta merecen un horizonte temporal orientativo de cuándo vamos a volver a la normalidad. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias se llama María José García Pelayo. Ella ha visitado hoy la ciudad para mostrar el apoyo a Ceuta de la organización que preside. El presidente Vivas la ha recibido en el Palacio de la Asamblea. Han mantenido un encuentro en la Sala Isidro Jarque justo antes de la comparecencia en la que el jefe del Gobierno ha explicado su participación en ese Consejo de Seguridad Nacional. Y tras esa reunión, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha anunciado que cede su sillón a Ceuta para que forme parte del Comité Europeo de las Regiones, un puesto que da voz a la ciudad en la Unión Europea. Entre las peticiones que Vivas llevará a ese comité, estas dos: el blindaje de las fronteras y reglamentos comunitarios que contemplen la situación de Ceuta y de Melilla. Es un auténtico honor el tener la oportunidad de cederte mi puesto en el Comité de las Regiones en la Unión Europea para que te conviertas en la voz de Ceuta y también, por qué no decirlo así, en la voz de España. Necesitamos a Europa para que nuestra frontera esté blindada. Necesitamos a Europa para que Frontex esté en nuestra frontera. Y necesitamos a Europa para que las directivas y los reglamentos comunitarios que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con el asilo,
pues contemplen también la realidad de estas fronteras nuestras. Porque aquí, como en pocos lugares, se está demostrando, y creo que solamente hay que tirar de lo que está ocurriendo en los últimos años, que hay quien utiliza la presión migratoria como un instrumento con fines políticos. Y por tanto Europa, a través de su normativa, y España también, tienen que desactivar ese instrumento que se puede utilizar, como digo, con fines políticos, sin importar el sufrimiento de las personas. Casi un mes después de que lo pidiera el presidente Vivas, hay mando único. Lo asume el ministro Ángel Víctor Torres. Hoy ha comparecido al finalizar el Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones del presidente Pedro Sánchez. Ha dicho que hoy mismo viene a Ceuta para iniciar mañana su agenda ya como coordinador de esa situación aquí en la ciudad. Ángel Víctor Torres asume, por lo tanto, desde hoy y hasta el 31 de diciembre el mando único para dirigir la crisis provocada por la invasión de finales de julio. Estima que 26 días después, hoy es el 27º, siguen en Ceuta entre un 5 y un 10% de los que accedieron en aquella fecha, el día 30. Fija como prioridad la devolución de todos ellos, tanto adultos como menores, pero respetando la legislación vigente. Para seguir trabajando en esta segunda fase, el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 25 millones de euros para la atención de los menores y también un Real Decreto para habilitar espacios y recursos de acogida. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto que se publicará mañana, en el que se habilitan distintos recursos y espacios, tanto titularidad del Gobierno de España como de la Comunidad Autónoma de Ceuta, la Ciudad Autónoma de Ceuta, que será flexible y actualizable, porque lo que queremos es, lógicamente, que tengamos espacios suficientes, que demos respuesta en los mismos y que, lógicamente, se recupere esa normalidad que teníamos en Ceuta a comienzo del mes de julio. Será flexible y actualizable, escuchábamos decir al ministro Ángel Víctor Torres. El diario El Faro ha tenido acceso al borrador de ese Real Decreto. Ha avanzado que el Gobierno de España tiene previsto el uso de los polideportivos para acoger inmigrantes. El Gobierno de Juan Vivas avisa de que va a utilizar todas las acciones legales a su alcance para evitar que se usen como alojamientos de emergencia espacios que ni ha recomendado ni desaconsejado expresamente, como polideportivos, la antigua fábrica de harinas u otros ubicados en el casco urbano que también figuran en ese borrador que avanza el diario Decano de la ciudad y del que mañana, como avanzaba el ministro Torres, conoceremos su tenor una vez salga en el Boletín Oficial del Estado. Por lo demás, en la misma rueda de prensa, otro ministro, el del Interior, ha avanzado una reforma legal para acelerar las expulsiones, pero esta reforma llevará meses. Es una nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos, como no podía ser de otro modo, de aquellos solicitantes de protección internacional. Pero esto en modo alguno socava que igualmente y es compatible con la política y una regulación que también ayude a garantizar, evidentemente, la gestión de nuestras fronteras. El vicepresidente y ministro de Economía pasó esta última noche en Ceuta y hoy se ha encontrado a puerta cerrada, es decir, sin medios de comunicación, con representantes del sector económico y social. Ha sido en la sede de la delegación del Gobierno, en la Plaza de los Reyes. En primer lugar, Carlos Cuerpo se ha reunido con empresarios y después con responsables sindicales. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha anunciado que va a celebrar su próxima reunión el 9 de septiembre aquí en Ceuta. La presidirá Antonio Garamendi. Analizarán las medidas que los empresarios ceutíes reclaman para proteger el tejido económico y social. Y la ministra de Defensa ha inaugurado hoy la ronda de comparecencias en el Congreso para informar de lo ocurrido desde el 30 de julio, para informar de la entrada irregular a Ceuta de miles de personas. Ha definido lo sucedido desde finales del mes pasado en su arranque en la Cámara Baja. Margarita Robles ha hecho dos consideraciones a su juicio esenciales. La primera, la dimensión humanitaria de lo sucedido. Ese primer recuerdo a las decenas de muertos evidencia lo que, en su opinión, hay que mejorar. La necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea que combine una gestión eficaz y firme de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas
migrantes. Todo nuestro dolor y nuestra solidaridad. La segunda consideración de la ministra Robles, la solidaridad con los ceutíes. Ha pedido disculpas por la situación, por la sensación de abandono y ha hecho suya la angustia de la población a la que visitó el pasado 12 de agosto. Entonces le escuchamos aquello de que Ceuta y Melilla eran españolísimas. Hoy lo ha vuelto a repetir. Pero sobre todo, sentimos su angustia, su dolor y que no se sientan abandonados. Porque hay algo que para mí es esencial y lo voy a repetir las veces que sean necesarios. Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas. Ceuta y Melilla representan la mejor España. Sobre los prolegómenos de la crisis, la titular de Defensa ha sido taxativa con el trabajo de las fuerzas de seguridad y con los miembros y con el trabajo también de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia que prestan su servicio aquí en Ceuta. El deber de secreto legalmente impuesto, que es una garantía para su actuación, opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan. Pero ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Ya han escuchado lo que ha dicho esta mañana en su comparecencia Margarita Robles sobre el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia en Ceuta los días previos a la crisis. La titular de Defensa ha asegurado que el CNI hizo su trabajo y compartió su información con la delegación del Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la situación migratoria. Frente a esto, lo asegurado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, niega que existiera informe alguno que anticipara lo que después ocurrió. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. ¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió el 30 de julio de 2026, teniendo en cuenta lo que había acontecido el 17-18 de mayo de 2021, no se habría elevado a nivel de las más altas instancias para, en su caso, tomar las medidas extraordinarias, excepcionales que fueran necesarias? El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con un amplio paquete de medidas para esta crisis. Los populares plantean agilizar los retornos, el despliegue de Frontex, reforzar Policía Nacional y Guardia Civil y prolongar el perímetro fronterizo mar adentro. La iniciativa incorpora además un plan económico de al menos 650 millones de euros para Ceuta y Melilla. El Partido Popular lleva al Congreso una batería de medidas con las que pretende reforzar la respuesta del Estado tras la crisis vivida en Ceuta a finales de julio. La iniciativa reclama activar los procedimientos legalmente previstos para el retorno o expulsión de quienes entraron irregularmente y desplazar a Ceuta más unidades de extranjería para identificar a las personas pendientes y resolver los expedientes acumulados. En materia fronteriza, el Partido Popular propone solicitar el despliegue de Frontex y sus unidades de intervención rápida, mantener refuerzos permanentes de Policía Nacional y Guardia Civil y establecer un sistema estable de vigilancia marítima y costera. Entre las medidas destaca también la propuesta de prolongar el perímetro fronterizo mar adentro, comenzando por el Espigón del Tarajal, además de introducir reformas legales para responder a las entradas irregulares por vía marítima. Los populares reclaman también una relación con Marruecos basada en la reciprocidad y piden para Ceuta y Melilla un tratamiento europeo equivalente al de las regiones ultraperiféricas en ámbitos como fondos, fiscalidad y fronteras. El paquete se contempla con un plan de reactivación económica de al menos 650 millones de euros entre 2027 y 2032, además de medidas sobre empleo, vivienda, conectividad y una mayor presencia del Estado en servicios públicos. El PP acusa al Gobierno de haber reaccionado tarde a la crisis y le reclama que ponga en marcha estas medidas.
A pesar de los esfuerzos, son muchísimos los inmigrantes que deambulan por las calles y que cada noche duermen a la intemperie. La única zona de acogida que parece no estar sumida en el caos es la habilitada en Loma Margarita. El contraste lo aporta la barriada de Loma Colmenar. Allí en los aledaños del embolsamiento son centenares los magrebíes que se agolpan junto a una explanada en la que no hay sitio para nadie más. Dada la situación de colapso, hay quienes han optado por regresar a la playa del Trampolín. Su postal está recuperando las tiendas de campaña. Ni las 1.500 camas instaladas en Loma Colmenar, ni las 1.100 de Loma Margarita están siendo suficientes para acoger a los inmigrantes que se resisten a abandonar Ceuta. En los aledaños del hospital universitario, la situación es de colapso total. Cientos y cientos de magrebíes hacen cola junto al embolsamiento a la espera de acceder a la explanada. Unos matan el tiempo fumando o charlando. Otros simplemente permanecen al sol o se protegen de sus rayos como buenamente pueden. La situación no mejora. Lejos de hacerlo, cada vez son más los inmigrantes que deambulan por las proximidades de la zona de alojamiento habilitada en Loma Colmenar. Una zona que ahora mismo no dispone de capacidad para albergar a más magrebíes. En Loma Margarita, el ambiente es de relativa quietud. Pese a que son muchos los subsaharianos alojados en el espacio donde antaño las autoescuelas realizaban sus prácticas, el silencio y la tranquilidad reinan en la zona. En el Trampolín, desorden. Si ayer parecía que la playa estaba recuperando muy poco a poco algo próximo a su estampa habitual, hoy los aledaños de la planta desaladora han amanecido nuevamente a rebosar. En medio de un clima de tensión e incertidumbre, las tiendas de campaña vuelven a proliferar. Lo hacen incluso en la explanada en las que las autoridades colocaron las famosas duchas, donde cada vez son más los asentamientos que prueban que efectivamente los recursos de acogida son, por ahora, exiguos. La agrupación deportiva Ceuta tiene una semana por delante para intentar completar su plantilla. Con el límite salarial muy justo, el club de Luay Hamido quiere incorporar a un extremo derecho, a un mediapunta y, si puede, también a un delantero. El Ceuta sigue trabajando para rematar su plantilla antes de que el próximo martes 1 de septiembre a las 23:59 horas se cierre el mercado estival de fichajes. Los blancos han afrontado las 2 primeras jornadas de la Liga Hypermotion con la plantilla sin completar y esperan poder apuntalarla en la semana que resta para que se cierre el mercado. Los últimos fichajes acometidos por los blancos han sido los del central Adrián Lapeña, procedente del CSKA de Sofía, y Maguli Mensah, desvinculado del Real Zaragoza. Pero José Juan Romero necesita sumar más efectivos y la prioridad sería la incorporación de un extremo derecho y un mediapunta. Y si el límite salarial lo permite, también un delantero. Uno de los jugadores que parece tener bastantes opciones de recalar en el conjunto caballa es el centrocampista Abubakar Basinga, que volvería a ser cedido por la Unión Deportiva Las Palmas por segundo año consecutivo. El Ceuta y el futbolista están de acuerdo y la decisión final la tiene el club canario. El jugador estuvo el pasado sábado en Ceuta con motivo de la visita al Murube de Las Palmas y las posturas estarían aún más cerca. Otro ex del Ceuta cuya cesión no está descartada es el extremo Efe Agama. El nigeriano parece no contar para el Cádiz por segunda temporada y estaría dispuesto a volver a cederlo. Y tanto el Ceuta como el futbolista ven con buenos ojos que regrese a la ciudad autónoma. Depende del Cádiz y de lo que asuma para el límite salarial. Queda pendiente la situación de jugadores como Josema Arik Betancur y Víctor Corral, que podrían salir cedidos por el Ceuta a otros equipos. Tras 2 partidos, el Ceuta es colista antes de visitar el próximo domingo al recién descendido Real Mallorca, que este lunes cerraba la segunda jornada con derrota en Granada por 2-0. El seleccionador nacional de fútbol se pronunció este lunes sobre la situación que vive Ceuta. En una entrevista en el programa 24 Horas de Radio Nacional, preguntado por si esta crisis hacía peligrar la organización del Mundial con Marruecos, Luis de la Fuente respondía con palabras de apoyo para los ceutíes. Así a bote pronto, yo primero con los ceutís siempre. Amigos que tengo también ahí, mis compatriotas, mis paisanos, siempre. Ahora, que hay que normalizar y dar soluciones, por supuesto, pero
primero los que tienen que recuperar su vida, los primeros son los ceutís, que se han visto de una manera u otra pues cortada esa normalidad. Así que les demos que alcance pronto la normalidad como ellos pretenden y que seguramente luego se solucionarán otros problemas y todos los problemas que vengan después. Pero primero, insisto, los ceutís. ¿Temen que esa organización del Mundial se pueda ver afectada por todo lo que está pasando o hay tranquilidad? No, también se nos escapa ahí a esas esferas. No sé qué sea lo que mueva para tomar una decisión u otra, pero yo creo que en ese primer escenario no hay ninguna, entre comillas, oferta mejor en todos los sentidos que España. No solo como país organizador, sino como posibilidades de jugarlo un posible final, ¿no? Que parece que en un principio era eso la idea. Entonces yo soy también de los que defiendo que esa... ¿Temen que esa organización del Mundial se pueda ver afectada por todo lo que está pasando o hay tranquilidad? No, también se nos escapa ahí a esas esferas. No sé qué sea lo que mueva para tomar una decisión u otra, pero yo creo que en ese primer escenario no hay ninguna, entre comillas, oferta mejor en todos los sentidos que España. No solo como país organizador, sino como posibilidades de jugarlo un posible final, ¿no? Que parece que en un principio era eso la idea. Entonces yo soy también de los que defiendo que esa propuesta de jugar la final en España, en Madrid. Y el Ceutí juega esta tarde-noche en Valdepeñas su primer partido de pretemporada ante un rival de primera, Denis Berjodes, junto a Alex Moñino, uno de los dos jugadores del Ceutí que continúan en la plantilla para la próxima temporada. El portero internacional italiano confía en que los blanquinegros vivan una campaña tranquila después de ser repescados del descenso por segundo año consecutivo. Tenemos repescarse y pues esperamos de no pasar la misma temporada del año pasado que estuvimos sufriendo todo el tiempo. Queremos empezar bien desde el principio, ya que el equipo es todo nuevo, seguimos con el mismo entrenador, solo 2 jugadores el año pasado. Y nada, este es nuestro objetivo, seguir aquí en segunda y estar más tranquilo que el año pasado. El portero italiano destaca el buen trabajo que el Ceutí está realizando durante la pretemporada, a pesar de haberse conformado una plantilla prácticamente nueva. Esta pretemporada está yendo muy bien, la verdad. Hemos empezado muy bien también con los nuevos fichajes, hemos conseguido engranar bien entre todos. Y nada, esperamos empiece bien y seguir bien hasta el final de temporada. Las altas temperaturas y la inactividad hacen especialmente duro el comienzo de la pretemporada, aunque Denis Berjot ve normal la exigencia. Lo que más nos mata es el calor, pero bueno, eso es normal, en pretemporada llegamos de un verano largo, entonces a darle duro la primera semana, ya luego nos acostumbraremos y empezamos bien la temporada. El portero italiano que llegó al Ceutí en el pasado mercado invernal reconoce que la situación que se vive en la ciudad tras la invasión migratoria también les está afectando, aunque espera que haya una pronta solución. Yo, ya que había estado aquí el año pasado, noté mucha diferencia, pero bueno, es lo que pasó, tenemos que adaptarnos también a esto y esperamos que se resuelva lo antes posible. El Ramón y Cajal de la Segunda División Femenina de Fútbol Sala ha anunciado su entrenador para la campaña entrante. Se trata de Javier Barroso, entrenador nacional que dirigió al Melistar Melilla de la Segunda División de Futsal después de la marcha de Tomás de Dios. Logró la permanencia la pasada temporada. Barroso es además fisioterapeuta y maestro de educación física. Y la Federación de Fútbol rechaza el uso de instalaciones deportivas para la acogida de inmigrantes. La Real Federación de Fútbol de Ceuta manifiesta su oposición rotunda a la posible utilización de instalaciones deportivas de la ciudad como espacios destinados a la acogida de personas inmigrantes, tal y como recoge el borrador del Real Decreto difundido en las últimas horas. Entre las instalaciones contempladas figuran el Polideportivo de Santa Amelia, el Complejo Deportivo Guillermo Molina, el Polideportivo de la Libertad, el Antonio Campoamor y el Diaflor, espacios que desempeñan un papel fundamental en la actividad deportiva de Ceuta. La federación recuerda que el fútbol ceutí cuenta con más de 3.000 jugadores y jugadoras, siendo la inmensa mayoría de ellos menores de edad, que llevan prácticamente un mes viendo gravemente limitada su actividad deportiva y de ocio como consecuencia de la situación extraordinaria que atraviesa nuestra ciudad. Privar ahora a estos menores de instalaciones donde puedan practicar deporte en condiciones seguras supondría, a juicio de la territorial ceutí,
agravar todavía más una situación que ya está teniendo consecuencias sobre su bienestar físico, emocional y social. La Federación considera imprescindible que antes de adoptar una medida de estas características se estudien y habiliten otras alternativas que puedan dar respuesta a la situación existente sin recurrir a instalaciones deportivas que actualmente son necesarias para la población infantil y juvenil de Ceuta, proponiendo como opciones el antiguo Hospital de la Cruz Roja o la explanada del Parque de Artillería. La federación que preside Antonio García Gaona señala igualmente que esta situación supondría a su vez un grave perjuicio para el fútbol sala de categoría nacional. El Club Natación Caballa ya conoce el calendario de competición para la próxima temporada en la División de Honor masculina de waterpolo. El conjunto ceutí estrenará el curso liguero ante su afición contra el Mataró, equipo frente al que también va a cerrar la temporada. El Club Natación Caballa Ciudad de Ceuta ya conoce su calendario de la nueva temporada en la División de Honor masculina de waterpolo. El conjunto ceutí debutará en casa en la piscina Lorena Miranda frente al Club Natación Mataró el sábado 19 de septiembre a partir de las 12 del mediodía. Un Mataró que curiosamente será también el último rival de los de Peter Cubisco en la fase regular. En esta ocasión el encuentro se disputará a domicilio el sábado 3 de abril de 2027. La competición presenta un formato asimétrico, por lo que el orden de los enfrentamientos de la segunda vuelta no coincidirá con el de la primera. Tras el estreno en Ceuta, los de Cubisco afrontarán un exigente inicio de campeonato. En la segunda jornada, el sábado 26 de septiembre, visitarán al Astralpool Sabadell, uno de los equipos más potentes de la categoría. Sin apenas descanso, el Caballa volverá a jugar lejos de casa al día siguiente. El domingo 27 de septiembre, los ceutíes se medirán al Club Natación Barcelona en la piscina del conjunto catalán. El Caballa cerrará la primera vuelta en casa frente al Rubí en un encuentro programado para el 14 de noviembre. La segunda parte de la competición comenzará con la visita al Terrassa. El conjunto dirigido por Peter Cubisco volverá a buscar la permanencia y, si es posible, la consolidación entre los mejores equipos del waterpolo español, clasificándose para la lucha por los puestos europeos. Y como ya viene siendo habitual con otras competiciones deportivas fijadas para septiembre, la prueba de resistencia Backyard Ultra ha sido cancelada por la situación que atraviesa Ceuta. La tercera edición Prueba de Resistencia Backyard Ultra Dos Bahías de Ceuta, organizada por el Club de Montaña Añera, prevista para el próximo 26 de septiembre, ha sido cancelada tras la decisión adoptada conjuntamente con el ICD y la Consejería de Deporte. La actual situación que atraviesa Ceuta, el no poder garantizar unas condiciones de calidad logística, sanitarias y de seguridad, ha llevado a la organización a no celebrar la competición. Se devolverá íntegramente el importe de las inscripciones a todos los participantes y se confía en retomar la prueba en 2027, que se venía celebrando en los alrededores de San Amaro. Añera anuncia que en las próximas horas enviará un correo electrónico a todos los corredores inscritos en la prueba para explicar detalladamente el procedimiento para la devolución íntegra de las inscripciones. Vamos a conocer qué nos depara la previsión meteorológica para los 2 próximos días. Para mañana, AEMET anuncia cielo poco nuboso, temperaturas con pocos cambios y viento moderado de poniente. Y para pasado mañana, jueves, la predicción habla de que la primera mitad del día tendremos también cielo nuboso, no se descartan precipitaciones débiles. Eso dará paso a cielo despejado ya por la tarde. Las temperaturas sin cambios, como el viento seguirá soplando moderado y lo hará de poniente. Un grupo de músicos de la Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta tocará mañana miércoles al mediodía en la Plaza de África. Su propósito es ayudar a sus conciudadanos en esta situación haciendo lo que mejor saben hacer, música. Quieren acompañarlos de esa forma en estos momentos de incertidumbre y tristeza. Serán en torno a una veintena. Entre otras piezas, interpretarán, como no, el himno de Ceuta. Lo hacen de forma altruista. La cita, recuerden, es mañana miércoles a las 12 en la Plaza de África.
Estamos en el día 27, la angustia, el enfado, la tristeza van a mayores. A las 4 de la tarde comenzaba una manifestación en El Sardinero con imágenes y con una conexión en directo. Sobre ese asunto iniciábamos este espacio de noticias. Sigue esa protesta, volvemos por eso a la calle. Gloria Núñez, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde se encuentran los manifestantes? ¿Cuál es la situación y el ambiente que se respira? Bueno, pues ahora mismo el ambiente un poco crispado, justo hay unos vecinos que no quieren que hagamos este directo, están increpándonos en este momento, pero en general la protesta es pacífica, ya vamos a la altura del Medinaceli. Ahora esta concentración se traslada al Hotel Muralla, donde se encuentra alojado el ministro, para seguir con las protestas. Como te digo, Ana, ambiente muy crispado entre los vecinos, aunque sin ningún incidente destacable. Quizá a lo mejor a las puertas del Mercadona, donde sí que había más grupos de migrantes, ha habido un poquito más de tensión, pero una marcha pacífica en la mayoría de los casos. En este caso, esta señora, por ejemplo, que no nos está dejando trabajar, pues no puedo decir lo mismo, pero de camino al Muralla, donde van a seguir las protestas para acabar con esta situación que vive Ceuta. Muchos gritos de invasión, de Ceuta española, no nos mires, únete, y muchas personas que se han ido uniendo también a lo largo de las barriadas por las que hemos ido pasando, que han sido prácticamente pues todas las de la ciudad. Como decíamos, continúan las protestas, el objetivo es que se eche a todas las personas que entraron irregularmente a Ceuta el pasado mes de julio, los 2 últimos días, y de camino al Muralla. Ana, ¿dónde va a seguir la concentración? Gracias de nuevo, Gloria. Ese es el ánimo que se respira en la calle. Hasta aquí la segunda edición. Recuerden que pueden mantenerse informados en la web rtvc.es y en los perfiles de Radio Televisión Ceuta en redes sociales, y disfrutar otros contenidos que trascienden la actualidad en la aplicación Ceuta Play. Hasta mañana.